Buenos días para todos. Hoy 2 de mayo del 2026, quien le habla Alexis Bustamante, estudiante en la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta, sección Táchira. El día de hoy tengo el honor de dirigirme a ustedes, para compartir un espacio de reflexión. Un tema en particular que trasciende ideologías y los tiempos, trasciende fronteras. Me refiero en particular a los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos no nos referimos únicamente a un conjunto de leyes o tratados internacionales escritos en papeles. Hablamos del reconocimiento a la dignidad intrínseca de cada ser humano, de la base sobre la cual construimos sociedades justas, libres y pacíficas. Para comprender la magnitud actual, debemos entender de dónde venimos, cómo se han clasificado a lo largo de la historia y cuáles son los retos que nos depara el futuro. En cuanto a esto, tenemos una pequeña presentación que nos representa cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, podemos hablar la evolución histórica de los derechos humanos. Los primeros pasos, los comprendemos del año 539 a.C., donde Ciro proclamó la libertad religiosa y la igualdad racial en el Imperio Persa. Siglos más tarde, en 1215, hablamos de la Carta Magna, la cual limitó por primera vez el poder absoluto del rey frente a la ley. Las revoluciones modernas en el siglo XVIII, me refiero a las revoluciones americanas, la francesa, sentaron bases para la libertad y la igualdad universal ante la ley. Y hablamos también del nuevo orden mundial. Hablamos a partir de 1948. Tras el horror y las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad comprendió que era necesario un estándar mínimo de civilidad. El 10 de diciembre del 48 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableciendo un marco de universalidad e indivisibilidad que nos compromete a todos. Aquí, por ejemplo, también podemos hablar, si se fijan en la pequeña presentación, las diferentes etapas en cuanto a la evolución histórica de los derechos humanos. Estas láminas van a estar disponibles para quien desee profundizar en el tema. En cuanto a las generaciones de los derechos humanos, podemos comprender 3 o 4 básicamente. Con el paso de las décadas, las demandas de la sociedad han evolucionado, dividiéndose en lo que conocemos como 3 grandes generaciones. La primera generación, compuesta por los derechos civiles y políticos, las cuales están relacionadas a proteger al individuo frente a los abusos del Estado. Incluyen el derecho a la vida, a la libertad de expresión y el derecho al voto. En segundo lugar, la segunda generación, integrada por los derechos económicos, sociales y culturales, incluyen el derecho al trabajo, a la salud y a la educación. Estos exigen una acción positiva y una intervención del Estado para lograr la igualdad real. En tercer lugar, tercera generación, relacionada con los derechos de los pueblos y la solidaridad. Abarcan la paz, el desarrollo y el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Por supuesto, podemos hablar incluso de una cuarta generación. Recuerden que así como avanza la humanidad, avanzan los tiempos y avanzan los problemas, avanzan los conflictos y avanzan indudablemente la normativa jurídica, la discusión, el debate y la proclamación de derechos. Me refiero también a los derechos digitales y emergentes, derecho al olvido, a la ciberseguridad, a los neuroderechos y a la privacidad mental, así como los podemos ver en estas presentaciones disponibles, como les estoy mencionando. Más adelante hablamos sobre los retos actuales y los nuevos derechos. Hoy en día el escenario ha cambiado drásticamente. El desarrollo tecnológico y científico nos plantea dilemas éticos sin precedentes. Hablamos ahora de una cuarta generación de derechos, como les estoy mencionando, a los derechos a la ciberseguridad, entre otros. Asimismo, quiero exaltar algo en particular que es mi motivación para iniciar y continuar en la especialización en derechos humanos. Me refiero también al principio del derecho a la educación, al principio de la justicia y dignidad en cuanto a los privados de libertad.
El derecho a la educación de las personas privadas de libertad. A menudo la sociedad olvida que cuando una persona es privada de su libertad pierde su derecho al libre tránsito, pero jamás pierde su condición humana ni su derecho a la educación. La educación intramuros no es un privilegio, es la herramienta más poderosa para la reinserción social. Dignifica al ser humano en un contexto de vulnerabilidad y encierro. Rompe el ciclo de reincidencia delictiva y transforma el tiempo de castigo en crecimiento, capacitación y esperanza. Sin embargo, podemos entender que este derecho, para que esto sea una realidad palpable, es necesario pues un compromiso firme mediante la implementación de políticas públicas por parte del Estado que garanticen, en primer lugar, la disponibilidad, aulas, docentes adecuados a los centros penitenciarios, accesibilidad, eliminación de barreras, fomento a la alfabetización y educación superior, adaptabilidad, aceptabilidad. Eso lo menciono ya que es una realidad, como le estoy diciendo, que me motiva en este proceso y está relacionado indudablemente a los retos y desafíos actuales que estamos presentando, a los retos del mañana, así como lo podemos ver en esta presentación. Incluso quiero concluir con esta pequeña frase: la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. No es un pensamiento mío, aunque obviamente lo convalido, es un pensamiento de Martin Luther King. Para concluir, recomendemos que los derechos humanos no son una meta alcanzada, sino un proceso en constante construcción. Desde Ciro hasta los retos de inteligencia artificial, el hilo conductor sigue siendo el respeto absoluto a la vida y la dignidad de todos y cada uno de nosotros. La verdadera prueba en una sociedad democrática y justa no radica en cómo trata a sus ciudadanos más privilegiados, sino en cómo garantiza los derechos de los más vulnerables, incluidos aquellos que se encuentran privados de libertad. Intervenir en su educación es intervenir en su seguridad ciudadana, su paz y el futuro de nuestras sociedades. Bueno, quien les habló, Alexis Bustamante, muchas gracias por su atención y Dios les bendiga. Estamos a la orden.